Saludos. Muchas personas se están preguntando de si Dios tiene que ver algo con esto que está ocurriendo en el mundo. Hay una idea panteísta que dice que todo es Dios y Dios es todo. Hay otra idea filosófica que dice, y hasta pretende ser teológica, que Dios en efecto creó todo cuanto existe, sin embargo, abandonó su creación a la suerte. Pero esto no es lo que encontramos en la verdad verdadera, en la palabra de Dios. La Biblia nos dice desde el principio que Dios creó todo, pero nunca ha abandonado a su creación y a sus criaturas. Si Dios hubiese abandonado la creación y a sus criaturas, entonces todo en el mundo hubiese sido un caos. Es más, no hubiese habido vida. Esa es la realidad. Sin embargo, encontramos que Dios, el Dios de la Biblia, además de ser el Dios de la creación, es el Dios de la historia, el Dios soberano. La doctrina que vamos a estar compartiendo, o la verdad que vamos a estar compartiendo en esta hora, es la de la supremacía divina. Esta doctrina la encontramos por doquier en las Escrituras. Dios está por encima de todos. Todo lo que ha querido Jehová, lo ha hecho. Pero hay un pasaje de la Biblia que nos muestra de manera maravillosa la supremacía de Dios en Cristo Jesús. Es decir, la supremacía de Dios en Cristo Jesús, en el enviado. Porque, sin lugar a dudas, esta creación parte de un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta verdad está en todo el hilo rojo de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Job se dice que el Espíritu Santo es quien se encarga de sustentar todas las cosas o de hermosear todas las cosas. A veces limitamos a la persona del Espíritu Santo a la iglesia, pero el Espíritu Santo tiene que ver con la creación, tiene que ver con cada niño que se gesta y con cada niño que crece en el vientre y con cada niño que nace, y hasta tiene que ver con el asunto de la partida o de la muerte. Entonces, hay un pasaje en la Biblia, en Colosenses capítulo 1, que nos habla de esta creación en Cristo. Es decir, que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Por favor, abra su Biblia conmigo en Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora mire cómo cierra el versículo 17. Y Él, es decir, Jesús, el Verbo de Dios, y Él es antes de todas las cosas. Ahora mire cómo concluye. Y todas las cosas en Él subsisten. Predicar la doctrina o la verdad de la supremacía divina es fácil. Lo difícil es vivirla. En el plano de la soteriología o en el plano de la salvación, la verdad o la doctrina de la salvación, la preservación de los creyentes se sustenta en la supremacía divina. Es una verdad clave. La salvación de los creyentes se sustenta en la doctrina, en la verdad de la supremacía divina. Me entristece sobremanera cuando escucho a predicadores hablar acerca de la supremacía divina. Y hasta llegan a hablar de la preservación divina. Y hay hasta una coherencia maravillosa y uno se deleita con estos predicadores. Sin embargo, cuando aterrizan, es decir, el aspecto de la casuística, oh, qué triste. Hablan de que un creyente puede terminar en derrota, puede terminar en fracaso. Cuando la Biblia habla en Juan, capítulo 10, versículo 28, dice: nadie las podrá arrebatar de mi mano. Sí, porque Él es más grande. Entonces la doctrina de la salvación se sustenta
en la doctrina de la supremacía divina. Hablar de la supremacía divina es hablar del poder de Dios. Jehová el Todopoderoso. No solamente el Señor, el Adonai, sino Jehová el Todopoderoso. Jehová el Shaddai, el Todopoderoso. El Elohim, el Eterno, el Creador. Jehová el que crea, el gran yo soy. Entonces dice el Señor, nadie la puede arrebatar de mis manos, porque yo soy más grande. La tengo ahí, las palmas de mis manos. Pero cuando se encuentran con la casuística, es decir, un creyente que murió en pecado, un pecado consistente, pecado grosero, qué sé yo, en cualquier cosa fatal, entonces tratan de buscar una explicación. Ya he dicho, es más fácil predicar la doctrina de la supremacía divina y es más fácil predicar la doctrina de la preservación divina que vivirla. En Juan capítulo 5, versículo 18 al 19 dice, el que es nacido de Dios es guardado por él y el maligno no le puede tocar. Y añade, el mundo entero está bajo el maligno. Ante esta pandemia que estamos viviendo, no hay nada que pueda traer más solaz, más consolación al pueblo de Dios que esta doctrina de la supremacía divina. ¿Sí? Porque Dios está por encima de todos. Y lo vamos a ver claramente en las Sagradas Escrituras. Satanás no nos puede tocar porque Dios está por encima de Satanás. Y Dios está por encima de todo microorganismo. Y hay millones y millones, incontables microorganismos, como veremos más adelante, en todos los lugares, hasta dentro del cuerpo humano, y hasta tienen un ecosistema en diferentes partes del cuerpo humano. Pero esto no escapa de Dios. El Salmo 139 es clave. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí tú la sabes todas. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, porque Él es Dios. Y dice, desde, cuando estaba en el vientre, mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, Dios fue quien me formó. Dios no escapa. Por eso, cuando le preguntan al Señor o lo abordan, Él responde, mi Padre hasta esta hora trabaja. Es decir, el trabajo del Padre es constante. ¿Usted lo va a entender? Yo no lo entiendo, pero lo acepto por la fe. Es decir, hasta esta hora Dios está trabajando. Dios es el sustentador. Dios se deleita en el trabajo. Yo me deleito en el trabajo porque yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Usted cree que en esta cuarentena yo estoy de vago? En mi caso, perdónenme mi modestia, no, estoy trabajando constantemente. He dicho que estoy trabajando mucho más ahora. ¿Por qué? Porque llevo la imagen de Dios. ¿Y en qué voy a trabajar, pastor? Uno encuentra algo en que trabajar, en su casa, porque llevamos la imagen de Dios. Entonces, Dios hasta esta hora está laborando, está trabajando. El Padre trabaja, Dios Padre, Dios Hijo trabaja, Dios Espíritu Santo trabaja. Es una Trinidad que trabaja. Dios no genera vagos, porque Él no es vago. El reposo de Dios, sí, porque hay un reposo, un descanso, pero usted tiene que entender que hasta metafórico es, ¿verdad? Porque Dios descansa. Explíqueme, ¿puede una compañía que trabaja con telecomunicación descansar? No, aunque parece descansar, todo eso se mantiene en control. Y Dios, aunque parezca descansar, Dios sigue bajo el dominio y el control de todo cuanto existe. Bueno, vamos a ver entonces en esta oportunidad tres puntos, anótelo si usted quiere. En primer lugar, el predominio de Dios en la creación. En segundo lugar, el predominio de Dios en la historia. Y en tercer lugar, el predominio de Dios sobre el mal. Y luego veremos algunas aplicaciones. No se olvide del pasaje. ¿Me permiten por lo menos leer el versículo 17? Sí, de Colosenses capítulo 1. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No se olvide, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo fue hecho por Él. Déjeme leerlo literalmente, ¿verdad? Para ser como más exacto. Porque uno como que se fía mucho en su memoria. Y entonces se lo aprende de memoria y lo recita. Pero déjeme decirlo textualmente.
En el principio era el verbo, Juan 1. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ese es el punto. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire qué más. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y mire qué más dice. Dice que el mundo por Él fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire, lo que caracteriza nuestra fe es la consistencia. Si lo que caracteriza nuestro credo es la consistencia, ¿cómo usted puede hablar de un Jesús que no es divino y al mismo tiempo recitar a un Jesús creador? Un Jesús que crea. Él no fue creado, a Él le prepararon cuerpo, pero Él es el unigénito del Padre, engendrado por Dios eternamente, por la obra del Espíritu Santo. No lo vamos a entender, eso es demasiado alto. Entonces, si usted procura entenderlo, va a tener una religión humana, y esta no es humana, esta es divina. Es decir, que todas las cosas en Él subsisten, Él es antes de todas las cosas. Jesús, o no se llame cristiano, si usted no quiere creer esto, no se llame cristiano. Pero si usted es cristiano, es decir, si usted cree en el Nuevo Testamento y en todo el engranaje de la Biblia, porque es un solo libro, entonces usted tiene que declarar esto, que Jesús es antes, el verbo de Dios, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es más, me agrada esto. Yo y el Padre una misma cosa somos. Busca una explicación a esto. Pero aún más, Jesús tenía poder para perdonar los pecados. Pero aún más, poder sobre la muerte, poder sobre el diablo, poder sobre el pecado. Como le dijo a Juan cuando se le apareció allá en la isla de Patmos. Le dijo, yo soy el alfa y la omega, el todopoderoso. Y tengo las llaves. ¿Y de qué tiene la llave? Del Hades, de la muerte. ¿Y qué más? Que vivo y estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Y Hebreos qué dice? Que Jesús es superior. ¿Qué dice? Dice que venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Y ahora nos libra a todos los que somos de Él, descendientes de Abraham por la promesa, del temor a la muerte. ¿Por qué? Porque nos libró maravillosamente de la muerte. Vayamos al bosquejo. Predominio de Dios en lo que tiene que ver con la creación. Mire, esto es importante. Esto es importante. El libro de Génesis es clave. Y estudiando esto y analizando esto en esta semanita bonita, en medio de los juicios de Dios, y no quiero parecer indolente. Líbreme Dios, líbreme Dios. Y dije semanita bonita, es porque he tenido una relación con Dios bonita, pero sí sé que juicio, sí sé que hay mortandad. Perdonadme si herí a alguien, no fue mi intención. Sé que en Nueva York, miles de cadáveres. Es como si en el Palacio de los Deportes de República Dominicana llenáramos ese lugar de cadáveres. Imagínense, no cabrían, porque allí caben sentados, pero acostados, una cantidad considerable de fundas, porque tienen que enterrarlo en fundas. Y ya me hablan de que Nueva York está ubicando una isla para enterrar a tantos muertos en fosas comunes. Yo me imagino que con dignidad, porque en Estados Unidos las cosas se hacen con dignidad, por un asunto de historia, por un asunto de principio, por un asunto de cosmovisión. Perdonadme cuando digo bonita la semana, hablo de relación porque estoy aquí en paz con mi familia, ¿verdad? Yo sé que hay gente que ahora están llorando a sus hijos, a sus muertos, a sus padres. Perdonadme, no quiero ser indolente, no quisiera a veces ni reírme, ¿verdad? Porque quiero ser empático y sensible, pero de igual forma quiero mostrar el contentamiento con mi Señor, con mi Dios. Es decir, mantener esa perspectiva delante de Dios, su preservación, pero también entender que hay gente que están sufriendo. Ahora hay gente, miles de gente, hay una tensión en el mundo, en Italia, nos están viendo desde Italia en estos momentos, en España, en Nueva York nos están viendo, desde la Florida nos están viendo, en Boca Ratón, es decir, en tantos lugares, qué sé yo, a lo mejor hasta en China. Es una pandemia, es un asunto universal. Bueno, pues en esta semana, reflexionando con el libro de Génesis, me doy cuenta que
El libro de Génesis es ratificado en todos los libros de la Biblia, terminando con Apocalipsis, que habla de un árbol maravilloso, donde habla de la serpiente antigua, es decir, ratificando todo lo que está en el libro de Génesis. Yo sé, no ignoro, y usted lo sabe también, que la historia parece como tan infantil. Ahora, lo que no parece infantil es el capítulo 1. Lo que parece infantil es el capítulo 3, hay que admitirlo. O sea, quiero ser honesto. Pero el capítulo 1 no, el capítulo 1 pasa todo rigor científico. Es decir, que aun cuando se escribiera muchos siglos atrás, el libro de Génesis pasa el rigor científico. El caos, hoy se habla de Big Bang, ¿verdad? La explosión, la gran explosión. Hoy se habla de que esto se formó en medio de una catástrofe, por así decirlo. Y entonces se ordenó todo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y comenzó a organizarlo todo, porque es el Espíritu Santo que organiza todo. Y entonces comienza Dios a crear, pero qué Dios tan maravilloso, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, así, toda la vegetación, los animales, maravilloso, glorioso, todo lo creó el Señor, y creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ese predominio de Dios en lo que tiene que ver con su creación. Es decir, que el diablo, Satanás, que es una realidad, que no fue creado como diablo, pero al ser un ser espiritual fue creado por Dios y se convirtió en diablo. No me pregunten mucho, porque alto es, no lo puedo entender. Lo que sí puedo cuantificar es la verdad de Dios, evidenciable, ¿no? Ante la maldad de ese ser infernal, y encontramos una consistencia maravillosa en las Escrituras. Bueno, entonces los microorganismos fueron creados por Dios. No vamos a precisar si esos microorganismos realmente fueron creados antes del pecado, o si son una consecuencia de la maldición de la tierra, que la misma tierra comenzó a brotar. El libro de Apocalipsis dice: no habrá más maldición. Y eso me alienta. Me alienta. Anoche, bien tarde, en la madrugada, leyendo, no, la madrugada no, vuelvo atrás, porque la honestidad es ante todo y la integridad. No, fue como eso de las 11 de la noche, leyendo el libro de Apocalipsis. Me encuentro con esa verdad, choco ahí. Ninguna maldición, digo, gloria a mi Dios, ninguna maldición, ya ninguna maldición habrá. Bueno, pero no sabemos si esos microorganismos han provenido o son el resultado de la maldición, o ellos existían, o Dios iba a crear un ecosistema o muchos ecosistemas, o si los ecosistemas que existen hoy día, aún dentro del individuo, del ser humano, porque el individuo está lleno de ecosistemas, es decir, dentro de en los órganos, en las partes del cuerpo humano hay ecosistemas, es decir, que hay una ecología, por así decirlo, dentro del mismo organismo humano, donde conviven microbios, más de 28 millones de microbios, qué sé yo, cuántos microbios, los científicos hablan de más de 28 millones, pero son tantos, y que son hasta necesarios. Se llega a hablar incluso de que este brote que hay de asma es por el asfaltado, es por el cemento, es por el concreto de las avenidas, ya no hay tierra. Es decir, en una casa no hay tierra. Y se habla de que los niños que se crían en granja sufren menos de asma. Es más, no tienen asma. ¿Por qué? Porque el asma es un resultado de ausencia de ciertas bacterias. ¿Se sorprende? Ese es el ecosistema. Esa es la ecología. Esa es la vida. Bueno, pues Dios creó todo. Vuelvo y repito, no sabemos en tal virtud si ellos fueron creados o cómo fueron creados. Porque en ese mundo subterráneo hay bacterias malas y hay bacterias que son necesarias. Hay bacterias destructivas. Por eso tienen que usar la fumigación. Bueno, ahora tengo que observar. Esto viene fruto de la maldición. Porque si hay microorganismos que necesitan de químicos, entonces ahí hay algo particular. Pero no deja de ser un misterio.
¿verdad? Si es dentro del marco del juicio de Dios, cuál es el propósito y proyecto del Señor en todo esto, porque Dios es el gran químico. Y la química es una ciencia poderosa. Es el calificativo que yo le puedo dar a la química, que es una ciencia poderosa. Si la física es poderosa, la ciencia, la química es más poderosa. Es más, gobierna el mundo el químico. Las naciones más poderosas son las naciones químicas, por así decirlo. Sé que hay desarrollo en cuanto a la industrialización, todo eso es maravilloso. Pero la química, el ingeniero industrial, perdón, el ingeniero químico, más que el ingeniero industrial, es otra cosa. El ingeniero químico que concentra su atención y su mente, vindica el nombre de Dios. Cuando observo la química, entonces me viene a la mente el libro de Proverbios que dice que es mejor la sabiduría que la fuerza. Porque cuántas veces hemos querido quitar una mancha de un piso y usamos detergente, sin embargo viene un químico y dice, no, mira, esta sustancia la unimos con esta y agarramos un pañito y lo limpiamos. Eso pasa también con los medicamentos. Hay gente que quiere un virus eliminarlo con un antibiótico. Lo que piensan, no me voy a incluir, lo que piensan que lo saben todo. Y entonces dicen, no, eso es con antibiótico, pero que no es una bacteria, es un virus. Y entonces comienzan a descompensar el cuerpo y lo que hacen es que disminuyen el sistema inmunológico. Y en consecuencia, ¿qué hace ese virus? Agarra más fuerza, porque la penicilina no es para eso, ni los antibióticos tampoco. De ahí es que los médicos cobran un valor y una importancia, porque han estudiado. Pero los químicos, ¿verdad? Los que fabrican los medicamentos, los científicos químicos, son los maravillosos, los extraordinarios en ese sentido. Maravilloso, pero por encima de todo lo que existe y de los químicos está Dios. Dios, que es el gran químico. El padre de la química es Dios. No solamente en su sentido real, sino en sentido metafórico o en su sentido análogo. ¿Qué significa eso? Bueno, que el mal necesita de un químico. Hasta el mal necesita de un químico. Recuerdo a alguien que publicó, alguien de manera muy buena, muy ingenua, hablando en contra de una gaseosa que salió nueva, pero que ya había sido aprobado por los departamentos internacionales, mundiales. Y entonces cuando revisa la sustancia, a alguien se le ocurre decir la composición química, dice, mira, tiene un veneno allí. Y un médico de esa iglesia, es un pastor, un médico de esa iglesia dice, one moment please, pastor. No, mire, lo que pasa es que esa sustancia sola sí es un veneno. Y comenzó a explicarle, tuvo el pastor humildemente que echar hacia atrás y hacer un publicado, un anuncio público diciendo que se había equivocado. Sí, porque podemos encontrar químicos que independientemente de su composición pueden ser venenosos, pero cuando están integrados pueden ser hasta factibles y favorables. Dios es el gran químico, el que compensa a la humanidad, es el Dios de la creación, el predominio de Dios. Léase por favor el libro de Job y usted va a encontrar cómo Dios le calla la boca o le tapa la boca a Job. Pero yo pienso que Job era tan humilde. Cuánto quiero a Job, de verdad, siento una empatía por Job. Perdónenme si digo que quiero a Job, porque eso como que no se ve como tanto y que es tu amigo, pero es que uno llega a hacerse amigo de estos personajes de la Biblia. Pero es su humildad, al mismo tiempo su valía, me encanta su valía. ¿Qué pasa? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Y acaso recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Oye, tú, como cualquier mujer fatua. Oye, y eso lo dijo cuando el enemigo tocó su cuerpo. Como cualquier mujer fatua has hablado, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos. Y un comentario pertinente. En todo esto no pecó Job, ni le atribuyó a Dios de propósito alguno. Cuando Dios viene en un torbellino, maravilloso torbellino, gloria al Señor por ese torbellino, y entonces dice, ven acá que quiero hablar contigo. Entonces le habla. Luego en el capítulo 40, en los versículos antes del 40, entonces encontramos una escena maravillosa, dice Job, no, espérate, ya yo me callo la boca, excúsame, Dios, excúsame, perdóname. Y Dios como que dice, espérate, que te falta una porción más, tengo que decirte esta segunda parte. Y comienza esa segunda parte, y dice, tan torpe era yo, tan necio era yo, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven, puedo tocar, tengo una experiencia contigo maravillosa. ¿Cuánto tiempo duró Job con esta sarna maligna? No lo sabemos. ¿Quién sabe? 7 días
un mes, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Job no pecó. Argumentó, legítimamente argumentó, pero vindicó el nombre de Dios. En el libro de Job podemos encontrar el predominio de Dios sobre la creación. En segundo lugar, el predominio de Dios sobre la historia. Sí, Colosenses nos muestra esto. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas provienen de Él, subsisten en Él, se sostienen en Él. La historia. ¿Usted cree que esto está a lo loco? Es verdad que el pecado todo lo trastornó. Pero yo quiero hablar con cuidado a todos los expertos en teología, los que manejan la teología. Mire, a veces es preferible mejor dedicarse a otra cosa y no estar manejando mucho la teología. Moody, le preguntaron a Moody, Moody, ¿cuál es tu teología? Dice, ¿y acaso tengo yo teología? ¿Y acaso tengo yo teología? Es decir, Moody tenía una indisposición con ciertos teólogos, con los teólogos. ¿Cómo que no va a tener Moody una teología? Claro que la tenía, uno de los hombres más eficaces de la historia de la fe cristiana. Wesley tenía su teología, Whitefield tenía su teología, Calvino, padre de la teología, por así decirlo, de la Reforma. Lutero, sí, pero lo que probablemente Moody quería connotar es, cuidadito, esto es tan riesgoso. Si hay riesgo en el físico, en el químico, que bregan con átomos, que descomponen la molécula, que pueden hasta crear una explosión universal, lo que fuere, mucho más cuando manejamos la teología. Mucho cuidadito con la teología. Y dirá alguien, pero aterrice, diga, ¿qué es lo que usted quiere decir? Sí, en este predominio con relación al hombre y la historia, el libre albedrío, el llevar la imagen de Dios. ¿Cuántos se pierden en el concepto de libre albedrío? ¿Y saben por qué se pierden? Por deducciones teológicas. Y porque hablan a veces lo que escucharon decir de ciertos teólogos y lo dan como cierto, lo dan como verdadero y comienzan a hacer deducciones. Mire, aunque hay una teología propia, hay una teología bíblica. Y la teología bíblica vence a teología propia. En otras palabras, si usted quiere ir por, no menosprecio la teología propia, pero si usted quiere ir por un camino certero, usted tiene que ir a la teología bíblica. Por eso que destruye muchas veces esas argumentaciones y esas deducciones teológicas. Permítame explicarme. Si usted encuentra en la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, créalo. Así fue. Lo que pasa es que se ve a veces tan infantil, pues créalo como un niño. Que usted va a ver que los científicos, luego que estudien al hombre en su antropología, van a tener que caer también en un lenguaje infantil, porque de la profundidad del lenguaje científico, de la altura inalcanzable, ellos tienen que descender como están descendiendo ahora, a un lenguaje sencillo, infantil, que hasta usted puede entenderlo sin estudiar mucho, y yo sin estudiar mucho también, ambos. Luego cuando usted encuentra la responsabilidad del individuo, Caín mató a Abel, fue su decisión. ¿Por qué? Porque era homicida, porque era del maligno. Cuando usted encuentra también la maldad del príncipe de maldad, es padre de mentira, ha sido homicida desde el principio. ¿De qué habla eso? De un gobierno soberano de Dios, pero un gobierno noble, donde Dios da la libertad para que el individuo, la creación, la criatura, le adore o no le adore. Bendito sea el Señor, me encanta la nobleza de Dios. Decido adorarle a Él, decido seguirle a Él. En mi maldad Él me hace ver cuán alto y grande es su proceder. Así es, pero yo decido servirle a Él. No, que hay un libre albedrío, que el hombre no busca a Dios, está bien que no busca a Dios, eso dice Romanos 3:10, no busca a Dios. Pero Él se condenará por no buscar a Dios, Él es responsable. El pecado forense de Adán, ¿verdad? Que pecó el hombre en Adán. Y espérese un momentito. Sí, nació así, pero el hombre es responsable de su pecado. No del pecado que cometió Adán, del pecado que él comete, aunque herede la culpa de Adán. Porque Dios no es injusto. Créalo. Entonces a veces coartamos, anulamos, tergiversamos, pervertimos el concepto de que de la imagen de Dios en el hombre.
Yo he trabajado más que todo. Maravilloso, Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, yo, mí. Ahí está. Él no fundió, no fue una fundición que hizo con Jesús. Nosotros no fundimos con Jesús. Jesús es Jesús y nosotros le servimos a Él. Somos uno, pero no fundidos. Nuestra personalidad no se pierde la de Jesús. Entiéndalo. Usted sigue siendo usted. Y como usted es usted, usted sirve a Jesús. ¿Con qué? Con su voluntad. Si no hay voluntad, no hay culpa. Y si no hay voluntad, no hay mérito. Tan sencillo como eso. Eso es un principio humano, jurídico, pero es divino, es bíblico. En tal virtud, entonces, no nos confundamos cuando veamos muertes. El hombre mató, el hombre guerreó, el hombre tomó la iniciativa. ¿Y por qué no lo bloqueó Dios? Pero espérese, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle por qué no lo bloqueó? O usted creó para ser consejero de él, o él le buscó a usted de consejero, porque usted sabe más que Dios. Eso nos pasa, que queremos aconsejar a los presidentes. Ay, si Donald Trump hubiese hecho esto. Ay, si el de Salvador hubiese hecho esto. Ay, si el presidente de la República... Espérese. Pero es que son gobernantes. Si lo escogimos porque entendimos que eran los mejores. Claro, los norteamericanos escogieron allá a Trump. Nosotros escogemos lo nuestro aquí. Y nos conformamos con lo que tenemos. ¿Verdad? Que Dios lo juzgue, que la historia lo juzgue y que sus hechos lo juzguen. Póngase usted entonces. No puede. Cacao. Pedimos cacao seguido porque no podemos. Dios es el Dios de la historia, la supremacía de Dios en lo que tiene que ver con la historia. Permítame ahora aterrizar un poco bíblicamente con este asunto de la historia. Ven ustedes, el libro de Génesis es de cardinal importancia. Hay una hilación maravillosa. Adán y Eva, Caín mató a Abel, entonces los hombres se multiplicaron en la maldad, pero le nació un hijo, Adán, llamado Set. Gloria a Dios. Y los hombres comenzaron a invocar a Jehová. Y entonces viene una línea, la línea de Set, que debió ser la línea de Abel y la línea de Caín. Pero bien, mataron a Abel, viene Dios y levanta a Set. Los hombres comenzaron a invocar a Dios. ¿De dónde viene Noé? ¿Cómo puede ser? ¿De dónde viene Abraham? De Set. Esa es la línea de los invocadores. ¿Cuál es la línea suya? ¿De quién usted viene? ¿Usted viene de Caín? ¿Usted de la descendencia de Caín o de la de Set? Por eso hay hijos del diablo y por eso hay hijos de Dios. Pero ahora no estamos en un plano místico, ahora estamos en un plano histórico. El predominio de Dios es lo que tiene que ver con la historia. Entonces viene Abraham. Abraham tuvo un padre llamado Taré, y de tierra de Ur, de los caldeos. ¿Usted está oyendo? Le estoy dando datos específicos, bíblicos. De Ur de los caldeos. De Ur de los caldeos llama Dios a Abraham y entonces le hace una promesa, lo saca afuera, ven en un cielo estrellado con muchas estrellas, cuenta las estrellas. Y comenzó Abraham 1, 2, 3 y dice: espérate Dios, son incontables. Dice: así será tu descendencia, no se podrá contar, y serás bendición, y bendeciré a todos los que te bendijeren, y en tu simiente, gloria a Dios, esto es historia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Iba a haber un hijo de la promesa, en efecto lo hubo, Isaac, el hijo de la promesa. Luego Pablo lo ratifica en su carta a los Gálatas. Y habla del hijo de la esclava, Ismael. Ismael, que iba a morir en el desierto, y lloró, y Dios lo escuchó y le dijo: también voy a hacer de una nación grande de ti, de donde vienen los árabes. Ahí vienen dos pueblos. ¿De dónde nace el judaísmo? De Abraham. ¿De dónde nace el cristianismo? De Abraham. En el 625 de la era cristiana. ¿De dónde nace el islamismo? De Abraham. Las tres religiones más grandes de la humanidad, las que han contribuido más con el progreso de la humanidad, provienen de Abraham. ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? De Abraham. ¿De dónde viene la iglesia de Cristo? De Abraham. Porque hay una promesa, no sus simientes, sino en tu simiente. Una S puede tronchar todo. Quítele esa S. En tu simiente, en Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí tenemos las tres religiones más grandes. Entonces,
que han aniquilado, han hecho mermar el oscurantismo. Porque contrario a lo que nos han dicho, el islamismo es una religión que ha contribuido muchísimo a la humanidad, así como ha contribuido el judaísmo y como ha contribuido también el cristianismo. Y pastor, ¿ahora qué? ¿Usted se ha vuelto ecuménico? No, espérese. Lo que hay que tratar es de ser justos. Lo que estoy tratando de resaltar es el predominio de Dios en la historia. ¿Sí? Usted sabía que el islamismo se ha extendido más a través de la historia que el cristianismo, aun cuando ha sido una religión más nueva, más joven que el judaísmo y que el cristianismo. Fue Mahoma que dijo que tuvo una revelación allí en la Meca, luego se va a Medina, forma un ejército de 300 porque querían eliminarlo. Él estaba en contra de la idolatría, ya no quería que su pueblo tuviera una idea politeísta, sino monoteísta. Estuvo a punto de convertirse a la fe cristiana, pero no. Lo que hizo fue una especie de sincretismo. Cogió del judaísmo, cogió del cristianismo y lo aplicó a su realidad histórica. Nunca dijo que lo adoraran a él. Los islámicos no adoran a Mahoma. Dicen que Mahoma es su profeta y Alá es su Dios. Luego, en un momento determinado de la historia, dijeron, no, aquí a esto le falta algo. Y comenzaron a buscar a todos los sabios de todas las partes del mundo. Cogieron la filosofía de Grecia. Los filósofos comenzaron a descubrirlo. Hicieron una biblioteca grandísima. Comenzaron con los saberes y a descubrir. Fueron a la India. Buscaron a los sabios de la India. Hoy en día tenemos una álgebra. El álgebra de Baldor, ¿a quién se lo debemos? Al movimiento o a la religión islámica. Pero así mismo tenían una guerra santa, porque ellos entendían dentro de su Corán que debían de extender su dominio, pero fueron más nobles que aquellos guerreros paganos, llegaron hasta perdonarle la vida a sus enemigos. ¿Y qué está diciendo? Pastor, usted está promoviendo el Islam. Estoy siendo justo, para que me pueda entender. De hecho, fueron los primeros que comenzaron a aislar a los que estaban sufriendo de bacterias. Porque antes que Alexander Fleming descubriera el asunto de las bacterias, en la dimensión que lo descubrió, ya ellos, siglos antes, habían demarcado los enfermos, porque habían hecho hospitales. De lo que estamos hablando es de que son descendientes de Abraham, de que hay una promesa, de que Dios está controlando toda la historia, pero en Isaac te será llamada descendencia. De ahí la altura del pueblo hebreo, la grandeza del pueblo hebreo. La guerra de los 6 días, Jehová con ellos, Egipto, Jordania, trataron de eliminarlo. Las naciones árabes han tratado, pero no hay forma. Hay un cerco blindado de parte de Jehová, quien dice que Jerusalén le pertenece a ellos. Y cuando Trump lo hace recientemente, la gente se ensaña, pero como que lo entiende. Porque Dios, aquí está, este es el título de propiedad de ellos. Dios le dijo, esa tierra es de ustedes, y aunque le estén peleando por allá y estén conviviendo, aunque ya han hecho una muralla grandísima donde los árabes no pueden entrar, y si entran es con cierta vigilancia y cierto cuidado, ¿verdad? Y ya la capital fue reconocida por los Estados Unidos, hay un blindaje de parte de Dios, es decir, es el Dios de la historia, pero todo esto va a desencadenar en un fin. El libro de Apocalipsis nos ayuda a entender esto. En el libro de Romanos, Pablo habla muy bien del pueblo de Israel y nos pone el equilibrio evangélico con relación a Israel. De ello vienen los pactos, las promesas. De ello viene Jesús el Salvador, es judío. Jesús es judío. Usted se imagina un árabe, y he visto árabes convertirse, y árabes dominicanos. Y a veces lo noto como tambalear, a veces como que, espérate, ¿qué fue lo que me fue la mano? Como alabando tanto a los judíos. A mí me echó un poquito para atrás y hablar acerca de esos asentamientos árabes, la ilegalidad, que sé yo, que yo, ¿cuándo? Porque yo tengo ascendencia árabe. Óigame, es fuerte, lo que pasa es que no es fácil usted ser árabe y ser cristiano, es una traición patriótica, ¿verdad? Convertirse a la fe cristiana o convertirse al judaísmo, eso es terrible, o el judaísmo convertirse al cristianismo, eso es terrible, o un cristiano irse al islamismo, eso es terrible, hay una tensión terrible. Pero ahí está el pueblo de Dios, humanamente hablando, el pueblo hebreo. Caiga la maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muy bien. Dios es paciente. Entonces viene Hitler. Hubo matanza, porque la matanza del 70, como bien la describe una escritora muy famosa de siglo antes pasado, una maravilla de escritora realmente,
cuando describe lo que pasó, unos colores en esa descripción de cuando entraron esos romanos y allí y eliminaron y destruyeron el templo. Eso nunca había habido una guerra tan atroz como esa. 70, Tito. ¡Wow! Terrible. Terrible aquello realmente. Que la maldición caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Está bien, ahí va. Más de 6 millones de judíos en el siglo pasado. Terrible aquello. El Dios nuestro es el Dios, es el Señor. ¿De qué? De la historia. Sí, está por encima de todo. Por eso usted puede descansar en el Señor. Qué bueno que nuestra fe, y aquí tengo que cerrar este punto bien cerradito, que nuestra fe es una fe consistente. La fe islámica no es consistente. Tiene que ser sincrética, tiene que ser ecléctica. Pero la fe cristiana no. Mahoma nunca dijo que era Dios, pero Jesús sí. Jesús perdonó pecados. Mahoma nunca dijo que por medio de él se crearon todas las cosas, pero Jesús sí. Mahoma respetó a Jesús, dijo un profeta. Gandhi respetó a Jesús, un profeta. De hecho, Gandhi se iba a hacer cristiano. Gandhi fue a los Estados Unidos y pensó hacerse cristiano. Pero encontró una excusa, volvió otra vez e hizo su religión, la religión del pacifismo. Pero Gandhi nunca dijo que era el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Pero Cristo desde el principio sí dijo, yo he venido con un propósito, no a formar un gobierno, porque la fe cristiana no forma Estado. La fe cristiana no tiene jurisdicción penal ni civil. La fe cristiana es una fe espiritual. Dice, mi reino no es de este mundo. Punto. Si mi reino fuera de este mundo, yo mandara una legión de ángeles y esto se acaba, se finiquita. Pero no, mi reino no es de este mundo. ¿Usted me está siguiendo? Y usted se da un banquete entonces con hebreos. Cristo es superior. Los ángeles no pueden ser adorados. Pero el Hijo sí. Es superior a los ángeles. Es superior a los pactos. Es superior a Moisés. Es superior a todo. Jesús. Dice aquí el texto. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Jesús subsisten. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, tengo que cerrar ya con el tercer punto, pero prometo en una próxima intervención de escuela dominical seguir con este tema, que creo que es muy fascinante. Predominio sobre el mal. No se olvide de nuestro tema, la supremacía divina. Dice el texto de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, oiga, visible e invisible. Usted solamente puede ver lo visible, y yo también, lógicamente, pero presuponemos y sabemos ciertamente que hay un mundo invisible. Y no solamente en el aspecto teórico de las letras, etcétera, etcétera, sino un mundo místico, real, ¿verdad? Como lo dice la Biblia. Dice la Biblia que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un mundo invisible, ciertamente, más allá de nuestra comprensión lógica y humana. Pero ya se llegan a hacer estudios de la realidad de este mundo invisible. Todo fue creado por Él. Entonces, en ese sentido existe el mal. Existe el mal. Brevemente, muy brevemente, se debe observar que aquí hay poderes. Dice, hay principados, hay potestades. Es consistente con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del creyente. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un enemigo fuerte. Satanás, Lucifer, Apolión, el destructor, la serpiente antigua, el engañador, el homicida, son todos calificativos. Satanás, el adversario de Dios, el diablo. Dios le ha dado potestad, ese es el punto. Pero hay una supremacía divina. El mal no tiene un asunto de yin yang, no. No sé, mal y bien, no, espérese un momentito. Dios arriba y el mal abajo. Mire, si fuera una lucha entre el bien y el mal, así cuerpo a cuerpo, como usted ve, como que no se sabe quién va a ganar. Mire, yo estuviera asustado. Yo estuviera asustado. Pero ya aquí en este libro me dicen cómo termina la historia. Los buenos triunfan. ¿Saben por qué? Porque Dios está por encima. ¿De qué? Del mal. Él gobierna sobre todo.
¿Usted no ha leído acaso? Parece como infantil, ¿verdad? Pero ya le he dicho que los científicos vuelven a lo infantil. ¿Usted no ha leído el capítulo 1 de Job? Mire, bien rapidito. Mírelo aquí. Job, capítulo 1. Mire cómo dice, por favor. Dice, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear, ¿el qué? La tierra, porque Satanás aprendió de Jehová el trabajo, pero él lo aprendió y lo pervirtió. Ahora él anda por los lugares secos con su demonio, rodeando la tierra. Ahora mismo le está rodeando, tiene que estar feliz en un sentido. Dice, miren cómo tengo, sufriendo a la humanidad. La muerte alegra al diablo, y más la muerte sin Cristo. Alegra al diablo, el hedor de la muerte. Capítulo 2, dice la Biblia de la manera siguiente. Aconteció, versículo 1, que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Vuelve otra vez Satanás a responderle, de rodear la tierra y de andar en ella, o por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa? Pero ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente. Entonces le dice Job, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Es decir, tú le estás acusando de mercenario. Está bien, pero miren ahora, Dios le dice, respondiendo Satanás, digo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 4 del capítulo 2. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora mira el versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Le dio poder, ¿para qué? Para enfermarlo. Pero Dios, no se te ocurra quitársela. No podía. Mire, Satanás no se atreve ni un microsegundo a desobedecer a Jehová. Usted no sabe que los demonios creen en Dios y tiemblan, porque obedecían a Jesús. Le suplicaban, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Respetan. Aunque Satanás es su majestad infernal, como diría John White, él sabe que hay un rey supremo, el rey de reyes y señor de señores, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. ¿Y sabe qué? Entonces le produjo una sarna. ¿De qué trata esto? Que Satanás tiene poder para coger microorganismos. ¿O usted cree que el tiesto que tomó Job para eliminar los microorganismos no era una evidencia, una muestra del dominio que tenía Satanás de ciertos microorganismos que Dios le había permitido? Esa sarna maligna provenía del Satanás. El mismo coronavirus. ¿Tiene poder Satanás? Claro. Y sin lugar a duda, origen maldito, origen diabólico. ¿Usted no ha visto a los científicos cómo hablan en la televisión? Yo me asusto. Dicen ellos como si fuera una película de terror. Estos virus andan buscando células vivas y penetran. Y de ahí entonces comienzan a reproducirse porque quieren vida y se trasladan de un lugar a otro. Y luego entonces tú tienes que estar a 2 metros para que no vaya a otro organismo viviente, porque el lugar predilecto del coronavirus es el cuerpo humano. Ellos pueden durar en un asunto de metal cuántas horas, tanto tiempo en un asunto de madera, pero donde ellos pueden perdurar hasta el final, si no se les combate, es precisamente en el organismo. Y de ahí vienen los remedios caseros, que bebe café caliente, que bebe agua de sal, que abuche o gárgara, como se pueda decir. Pero ¿quién tiene el dominio de esto? El diablo. El diablo. ¿Permitido por qué? Por Jehová. Algunos se asustan cuando decimos, es un juicio de Dios. Sí, usted tiene que entenderlo, porque ninguna maldición viene sin causa. Entonces hay un predominio tremendo.
Sí, ya lo veremos en la exposición dominical. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos lo mismo, los juicios de Dios. Es decir, que esos microorganismos que habitan dentro del ser humano tienen habitación, ya están ahí. ¿Por qué? Porque este cuerpo humano se descompone. Dice la Biblia, Pablo hablando, mientras este cuerpo se va descomponiendo, no obstante, el espiritual se renueva de día en día. Esta exposición se está haciendo con el propósito de que usted esté consciente de la verdad, del predominio, para que usted se cobije en la gracia de Dios y para que tenga una esperanza mayor que la que le pueden ofrecer los hombres. Permítanme, porque ya el tiempo se fue, dar algunas aplicaciones. En tal virtud, como hay un predominio divino a la luz de la carta de Pablo a los Colosenses, entonces debemos de tener temor. Temor reverente. La vida es muy seria. Hay gente, este es un mundo que se ha caracterizado por la chercha, por el juego. Mire, si usted no coge en serio a su familia, y los muchachos todos una chercha, todo es un relajo, cójalo en serio. Las cosas de Dios son serias. Tema. Dios está por encima de todo. Dios entrega juicio a los hijos irreverentes, a los hijos profanos, a los hijos que se burlan. Usted no quiere ver llorar a uno de sus hijos de una manera insensata. Enséñele el temor a Jehová de que están en el vientre. Tema. En segundo lugar, guarde silencio. Job guardó silencio. Job guardó silencio. Él sabía que había una lucha cósmica, pero Job retuvo su integridad. En tercer lugar, santifiquémonos. Esto es para santificarnos. Es lo que purifica el alma, el espíritu. En tercer lugar, adoremos. Adoremos al Dios de los microorganismos, al que es dueño y Señor, al Dios de los espíritus, al Dios de los ángeles, al Dios supremo, al eterno. Adorémoslo, bendigámoslo, exaltémoslo. En quinto lugar, anunciemos las bondades de Dios. ¿Cuánta gente no sabe esto? No sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Obremos en bondad. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Y finalmente, gózate con esta verdad. Nadie te podrá arrebatar de las manos de Dios. Ningún creyente termina de manera necia y fatal. Todos los creyentes terminamos en gozo. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Está reservada no solamente a mí, la corona de la vida, a todos los que aman su venida, la corona de la vida. Gózate en el Señor. Sí, ya lo he dicho, hay tristeza, pero ¿qué más da? Está vivo. Un día vamos a morir, como Dios decida, pero mientras tanto estamos vivos y nos gozamos en Él. A las 10:30 nos juntamos de nuevo para tener el mensaje de Dios para el pueblo que respeta y ama su verdad. Los juicios de Dios sensibilizan el corazón de los piadosos. Los juicios de Dios endurecen el corazón de los impíos. Higos y hongos. Pedagogía divina para la cura. Nos vemos en breve.